Temas importantes de la coyuntura nacional, cuando ya estamos prácticamente en esta recta final de esta gestión 2024. Una gestión que ha atravesado por muchos problemas, sobre todo en el ámbito económico, inflación en diversos productos. A un principio recordemos de que el gobierno se negaba a ver esta realidad, de que en Bolivia se estaba ingresando a una inflación, que se tenía el incremento de precios en productos, la falta de combustible, que ya se han vuelto prácticamente visibles y difíciles de esconder. Y es importante de que hablemos de ello porque Bolivia prácticamente termina esta gestión 2024 con una devaluación e inflación del 10%. De ello vamos a hablar con el doctor César Vargas, él es analista económico, para que nos ayude a comprender sobre estos términos que hoy en día se han dado a conocer bastante en nuestro país. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo acá. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. El tema va porque el gobierno, y ayer lo dijo el señor Arce muy claro en su discurso, Bolivia dependió bastante de un modelo económico extractivista, pero también este modelo económico está basado en la parte política. ¿Por qué? Porque el señor Arce ha puesto a muchos funcionarios con empresas estratégicas públicas justamente para que tengan una buena gobernabilidad y tenga un respaldo con estos funcionarios, ¿no?, que son de esas empresas, lo que les comentaba. Y lo que ayer nos expresó muy claramente que la economía está, a pesar de que él no quiere aceptar que hay una recesión, él habla de una desaceleración. Pero realmente la recesión, ¿qué es? ¿Qué dice la recesión, Juan Carlos? La recesión dice cuando el Producto Interno Bruto cae por la inversión, consumo y gasto. ¿Sí? El consumo ha disminuido porque han subido los precios, el tema del gasto sigue incrementando gasto público, ¿sí? Salarios muy significativos, y está acostumbrado que antes entraban muchas divisas, muchos dólares por la venta del gas. Ha argumentado que necesita dos vertientes la economía boliviana: la inversión propia de nuestros recursos y la inversión extranjera. Entonces, él para su manera de pensar dice, la inversión con nuestros propios recursos es del extractivismo. Lo que vendemos el gas, entran divisas, y tenemos nuestros ahorros, invertimos. Y si no hay eso, pues atacamos a la deuda. Y la Asamblea está frenando los créditos, va a través de mayor deuda externa. Estos intereses y estas amortizaciones nos han llevado a una situación muy crítica a los bolivianos, porque necesitamos para pagar esos intereses y esas amortizaciones en dólares, no en bolivianos, ¿no? Aparte argumenta que se necesita dólares para la subvención de carburantes, tanto de diésel y gasolina. Entonces, desde el punto de vista bueno, es que ya está aceptando el señor Arce lo que le habíamos dicho ya hace muchos años, que no es bueno vivir de un solo factor como era el gas, porque es un producto no renovable, se va acabando. Y es lo que dice. No ha habido también la búsqueda de nuevos pozos gasíferos. Y esa es la pregunta, ¿no? Porque él dice, no, era el anterior gobierno, él está 18 años en gobernanza, antes de ministro y ahora de presidente. Por si querían vivir de ese modelo realmente de extractivismo, que está bien, es un modelo que mientras tengamos muchas divisas, pues está bien, el modelo funciona, el modelo económico, pero ¿por qué no hicieron exploración? La pregunta es, ¿por qué, si querían vivir de eso, por qué no han seguido explotando ese sector? Ahora nos menciona que no hay una recesión económica. Les he traído un gráfico ahí y se van a poder dar cuenta, y la población se va a dar cuenta que no estamos haciendo guerra al gobierno, le estamos diciendo la verdad. La idea es que nuestro país progrese, ese es el fondo. Entonces no se trata de ir a destruir al gobierno, ni a ningún gobierno. La idea es que hagamos bien las cosas y nos enfoquemos en generar un bienestar para la economía. Él habla de 600 empleados públicos, 600,000 empleados públicos dentro del aparato estatal y las empresas estratégicas públicas, pero no habla de esos 8 millones de personas de población económicamente activa, que el 85% están en la informalidad. Claro. Y dice que hay una tasa de desocupación del 4,5%. ¿Usted cree eso? No, si tenemos nada. Un 85% de informalidad, Juan Carlos. Entonces ahí ven el gráfico, ahí les he traído ese gráfico, son datos de ellos, es del presupuesto general del Estado, y fíjense cómo está la situación, fíjense el 2021. Ahí tenemos el PIB estimado y el PIB ejecutado, ¿vale?
Dice la columna gris más clara es el PIB estimado y la columna oscura es el PIB ejecutado. El 2021 el gobierno estimó 4,8 de crecimiento de Producto Interno Bruto, pero alcanzaron un 6,1, esto principalmente es por la pandemia, lo que se generó. El 2022 estimaron un 5,1 y se llegó a 3,5% de crecimiento de Producto Interno Bruto. El 2023 estimaron un 4,86 y llegaron solamente a 2,7 de crecimiento económico. Y el 2024 estimaron un 2,7 que va a acabar en 2,1, pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos dicen que va a estar con el 1,5, 1,6, es decir, más bajo. Si se fija la línea, la tendencia roja, es una desaceleración y una recesión, estamos yendo hacia la baja, ¿verdad? Claro. O estamos mintiendo, esa es la verdad. Pero entonces, datos, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que pasa? Porque en el discurso mismo que ha dado el presidente, si bien acepta que estamos con problemas de los hidrocarburos, acepta el problema de la escasez del dólar, pero siempre hay un pero que maneja y dice, sí, estamos con estos problemas, pero todavía no hemos entrado en recesión. Y es como que, nos estamos salvando todavía, pero ya estamos prácticamente en un paso de la recesión. Así es decir, ahora lo que dice la teoría económica, que la economía cíclica tiene subidas, llega a un pico y tiene bajadas. Esa es desaceleración rumbo a la recesión. Entonces no tenemos por qué mentirle al pueblo, más bien lo que tenemos que hacer es aclararle al señor Arce que tiene que él actuar con políticas económicas y realmente vemos que estamos con una inflación, vamos a acabar con 2 dígitos este año o a principios de año, pero estamos seguros que vamos a acabar con 2 dígitos porque los precios están subiendo. Claro. ¿A qué se debe eso? A que tenemos una pérdida de valor adquisitivo y ante esta escasez de dólares, ¿qué ha pasado? Como somos un país que importamos, de cada 10 bolivianos, 8 importamos, entonces necesitamos dólares para comprar productos del exterior. Entonces han traído más caro y eso está subiendo los precios. Y eso está afectando a toda la canasta familiar y por supuesto está afectando al índice de precios al consumidor. Juan Carlos, la devaluación estamos entre un 50%, la depreciación de nuestra moneda está en un 50% y existe también una devaluación del tipo de cambio, que ustedes lo conocen, que ya no es 7. Claro. Ahora estamos con el 11, 12, según la indexación de las monedas virtuales, Juan Carlos. Entonces es una buena medida que ha hecho el gobierno de decir, ya no hay el oficial, pero nos indexamos a la moneda virtual. Y la moneda virtual está cotizada todos los días entre 10 y 12, se podía manejar, pero ya hay un incremento del tipo de cambio de la moneda nacional respecto a las divisas como es el dólar. Juan Carlos. Ahora, doctor, si bien este tema del dólar es preocupante, pero se sigue manejando, como usted bien lo dice, un mercado paralelo y un monto oficial, que es el 6.96 prácticamente, o 6.97. ¿No se está dando cuenta el gobierno que ya debería de tratar de nivelar o pasar algo? Porque si bien muchos años no ha variado prácticamente el tipo de cambio del dólar en Bolivia, era porque también el gobierno hacía una especie de subvención en el dólar para mantener un precio fijo. Hoy en día ya no hay esa subvención también, por ello hay un mercado paralelo que más o menos asimila entre los 11, 12 bolivianos. ¿Qué se tendría que hacer al respecto para que el mercado paralelo también no se aproveche de esta situación? Juan Carlos, por eso decimos que estos nuevos gobernantes, los que quieren ser candidatos, tienen que tener conocimiento del área económica. La mayoría de los candidatos, y hemos tropezado con este problema, que hemos tenido muchos presidentes que no eran especialistas en el área económica. Entonces, estos candidatos que están yendo ahora mismo no tienen características del área económica. El señor Arce es economista, ha manejado un modelo, y hay que ser sinceros, nos ha llevado por muchos buenos años con una buena estabilidad de precios, muchas veces hasta deflación, ha habido una baja de precios, pero su modelo se ha desgastado, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? A su pregunta, con el tipo de cambio, los empresarios dicen que vayan graduando el tipo de cambio, que no sea una política de shock. Estoy totalmente de acuerdo con los empresarios, no puede ser, porque si se agarra, dice ahora 7 y a 11, pues se nos dispara, es como alterar
o variar la gasolina, por eso está sacando tipos de gasolina para un poco camuflar el escenario, ¿no? Entonces hay que hacer una medida gradual, pero eso va a depender del Banco Central de Bolivia, porque es el ente que realmente está especializado y es la institución que realiza este movimiento de política monetaria. Y lo que tiene que hacer el Banco Central de Bolivia, a mi juicio, es tener una buena reserva monetaria, una buena base monetaria para seguir imprimiendo bolivianos. Pero ¿qué ha pasado? Se lo han gastado todos nuestros ahorros, las reservas internacionales netas, y ahora ha aprobado un decreto supremo por abajo en estos días para disponer de las 22 toneladas que necesita por ley para tener un sustento para seguir imprimiendo billetes los bolivianos, para no generar una inflación como está sufriendo Argentina. Entonces eso tiene que hacer una política monetaria de manejar el tipo de cambio nominal, gradual, para que con el tiempo nuestro tipo de cambio real vaya ajustándose a la realidad boliviana como está pasando con el tipo de cambio. Recuerda que el tipo de cambio es los precios nacionales sobre los precios internacionales, ese es el tipo de cambio. Entonces los precios internacionales están fijos, lo que está subiendo es el nacional, entonces nos está alterando la devaluación del tipo de cambio, y eso es lo que está ocurriendo, Juan Carlos. Entonces lo que tiene que hacer el señor Arce es seguir controlando los precios, pero con esta política monetaria que tiene que ser gradual el tipo de cambio. Pues recuerden que su modelo es tener lo que usted decía, un tipo de cambio fijo en el tiempo, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos ahora, que nos está afectando a todos los bolivianos en el bolsillo, porque nos está afectando a los precios, Juan Carlos. Sin duda. Ahora, muchos de los precandidatos y candidatos ya también confirmados a la presidencia han hablado sobre el cambio del modelo económico, el fracaso de este nuevo modelo económico que se ha adoptado hace varios años, y precisamente el presidente ha hecho referencia a ello, indicando de que no es fácil elaborar un modelo económico, que le había tomado más de 6 años de tiempo en su vida académica de poder plantear este modelo. ¿Cómo tendría que ser un nuevo modelo, doctor, desde su perspectiva, que nos pueda ayudar a sobresalir y a salir además de esta crisis que estamos viviendo? Yo le veo con muchas deficiencias teóricas al señor Arce, le digo con sinceridad como científico. A ver, vamos a ver, él confunde la producción y la industrialización, ¿sí?, con traer a extranjeros para que exploten nuestros recursos. Y nació así Bolivia. Siempre vinieron extranjeros a explotar nuestro estaño. El estaño, por ejemplo, ¿sí? la plata. La plata, actualmente el oro, que lo están sacando países extranjeros, pero como si fueran de ellos, ¿no? Ahora pasa con el gas y también probablemente con el litio. Ahora dice, vamos a hacer industrialización, pero vamos a traer a países como China, Rusia, países que están haciendo desarrollo a nivel científico, que explotan eso. Nosotros no tenemos un aparato científico para poder generar industria. Entonces él habla de un aparato productivo de crear plantas, pero plantas sin capital humano especializado. Y necesitamos los bolivianos tener un aparato productivo científico. ¿Qué hacemos, Juan Carlos? Y eso tenemos que ser conscientes los bolivianos. Tenemos muchos doctores en Bolivia, pero sin doctorado. Abogados, licenciados en Derecho, que son doctores. Se enojarán, pero es hora de hablar la verdad. Claro. Tenemos muchos médicos que se hacen llamar doctores, pero no tienen un doctorado, no tienen una especialidad. Y lo que necesitamos en Bolivia es ciencia, tecnología e innovación. Esos 3 componentes hacen a un país desarrollado. Y eso no habla el señor Arce, solamente habla de un aparato productivo con gente partidaria que esté en las empresas estratégicas públicas. Y quiere ser el nuevo aparato productivo él. Y lo que dijo ayer, que también me llamó la atención, dijo, no estamos quitando el rol al sector privado, pero estamos empujando con el sector público. Eso representa gastos de nuestros impuestos. El sector público nunca va a ir a lucrar. Nunca. El que lucra es el sector privado, y el sector privado tiene que buscar eficiencia, eficacia, economicidad, excelencia y calidad, y eso no está haciendo el sector público. Entonces son, yo creo, conceptos muy complejos que tiene el señor Arce. Se entiende tampoco porque no es científico, él tiene un nivel de maestría, y se entiende que también no tiene ese nivel para alcanzar y darse cuenta. El nuevo modelo económico tiene que estar basado en ciencia, tecnología e innovación. Eso los científicos estamos muy claros, Juan Carlos. Si no hay ciencia,
No hay conocimiento, y si no hay conocimiento no podemos producir baterías de carbonato de litio. Tenemos que llamar a los chinos, a los rusos, a los norteamericanos o a todos los países que están en desarrollo, y eso lo que nos está ocasionando es más pobreza. Porque si nosotros haríamos eso, y ahí sí coincido con el señor Arce, de tener bolivianos, porque le hago una pregunta, Juan Carlos, muy básica. ¿Los rusos han tenido que tener inversión extranjera de los norteamericanos? ¿Los chinos? Sí, mayormente, Juan Carlos, lo que hacen los países más desarrollados, tienen una buena base monetaria y generan su propio dinero, y con eso financian toda la ciencia. Lo que está pasando con nuestros países en vías de desarrollo, que son los países latinoamericanos, que estamos dependiendo mucho de la ciencia de los países más desarrollados, y eso nos está llevando a la pobreza. Por decirles un indicador, Juan Carlos, y con eso termino, fíjense en el ranking de universidades a nivel mundial, en qué puesto estamos nosotros. Ahí se van a dar cuenta, estamos siempre en los últimos puestos. Si subiríamos de nivel y haríamos ciencia, Juan Carlos, esto sería distinto. No necesitaríamos de ningún extranjero más que de nuestro conocimiento boliviano para industrializar. Por eso estamos en la era del siglo XXI, que es la economía del conocimiento. Y esa economía de conocimiento se maneja con políticas económicas realmente de estructura, que generemos empleo formal para los bolivianos y podamos exportar nuestros excedentes, pero como bolivianos lo que producimos, y traer esos dólares, Juan Carlos, y pagar la subvención de carburantes, que es una buena línea que se ha hecho con este gobierno, el anterior gobierno y los otros gobiernos, de estabilizar los precios. Entonces debíamos seguir con esa política. Está muy bien, no es mucho, Juan Carlos, son 3.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es la inversión pública que se exhausta ayer el presidente? Son 4.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el presupuesto? 53.000 millones de dólares. Es el 7% de la inversión pública. ¿De qué nos está hablando? No es nada. Si nos decía es el 50% de la inversión pública, claro, pero es el 7%, 7,5% que representa del presupuesto. Entonces vemos que la situación, tenemos una inflación, una baja del crecimiento del Producto Interno Bruto, se mostró en la gráfica, vemos que el consumo ha bajado la inversión. La inversión ejecutada este año ha sido el 50% de los 4.000 millones de dólares que les digo. Entonces la situación es más crítica, tenemos una depreciación, Juan Carlos, de la moneda, una devaluación del tipo de cambio, la inflación está con el 10%, y lo que nos queda ahora para el próximo año, y nuestra esperanza es que al año hay elecciones, porque vamos a seguir con el mismo modelo, pero por lo que ayer nos ha dicho el señor Arce, que va a crear, ahora va a inaugurar muchas plantas en el 2025, pero con un aparato productivo del 85% de la informalidad, que eso nunca habla el señor Arce, Juan Carlos. Claro, preocupante sin duda la situación, doctor. Es importante realizar este análisis. Todos tenemos la esperanza de que los nuevos gobernantes puedan trabajar realmente por sacar adelante a nuestro país y no servirse del país, que es lo más importante también. Doctor, le quedamos agradecidos por su tiempo, por la explicación brindada. Muchas gracias. Juan Carlos, el agradecido soy yo, pero es que ya indigna esta situación. Estamos en Navidad, esta noche las familias van a pasar muchos con escasez porque ha subido todo y hay que ponerse a pensar en ellos. Y como usted decía, dejaremos esos pocos ricos que sean más pequeños y abriremos a los más ricos, que es la clase media y la clase más pobre, que tiene que mejorar porque siguen siendo pobres y vemos mucha gente en la calle, y eso es lo que nos preocupa, creo, a usted, a nosotros y a todos, que estas Navidades vamos a seguir viendo la pobreza que hay. Muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias. Ahí están las palabras del doctor César Vargas, analista económico, con esa explicación sobre la situación de cómo prácticamente está cerrando ya esta gestión 2024, con preocupación, por supuesto, por el tema económico en nuestro país. Tenemos que seguir avanzando, tenemos más junto a Yuleika. Adelante. Buen día para toda la gente, buen día.